Hola jóvenes, buenas tardes. Bueno, pues aquí iniciando las actividades de esta semana, de este lunes 27 de abril. Y bueno, vamos a pasar, después de haber visto los tipos de gráficas, vamos a ver las medidas de tendencia central, cuál es el cálculo de ellas y cómo se representan en términos de variabilidad y contexto situacional. Bueno, como está en la información en nuestro libro, en la página 110, tenemos las medidas de tendencia central. Y las medidas de tendencia central, como su nombre lo indica, se encuentran generalmente al centro de un grupo de datos, ordenados. Tenemos que las medidas de tendencia central son entre algunas de ellas que podemos comentar en este momento son la media o la media aritmética, que también se llega a llamar media muestral. Tenemos la mediana, la media geométrica, la media armónica. Bueno, en fin, varias medidas de tendencia central. En particular vamos a hablar en esta clase de la medida de tendencia central que se llama media aritmética o media simplemente y que se representa con una X con barra o X testada como la que está aquí. ¿Sí? Y ya sabemos que la media aritmética, que también se llama promedio, se puede calcular como lo vemos en la siguiente, página de nuestro libro de texto. ¿Sí? Que se calcula como por ejemplo para un pequeño grupo de datos, como está en el primer ejemplo de la página 111, que podemos calcular el promedio de las calificaciones de Luis, si fueron 5, 6, 10, 4, 9, 7 y 8 para 7 materias. La media aritmética es igual a como está en nuestro formulario, y en esta fórmula es igual a la suma de todos los datos entre el número de ellos. Aquí esta fórmula, como la estamos viendo y empezando a iniciar en nuestra clase, dice, tiene aquí la letra griega sigma y dice sigma de xy. Sigma de xy se interpreta como la sumatoria. Aquí veamos la sumatoria. Y cada x son estos valores. Este es x1, x2, x3, x4, x5, x6 y x7. Pero en estadística, en vez de poner xn, porque se va a confundir con esta n, se llaman cada una de ellas xy. ¿Sí? Son las xy's. Y bueno, tenemos aquí en particular que son todas las x. Y entonces, si las x son 3, fueran esta x, esta x y esta x, sería x1, x2 y x3. Pero en este caso, para estadística, las x son las xy's. Ajá. Y bueno, entonces serían, para este caso son 7. Serían las x suma de todas las x. Aquí esto es lo que quiere decir sigma xy. Es la suma de todas las x que se disponen. Y aquí tenemos que, como vemos en este ejemplo, son 7. Por eso ponemos la suma de todos los datos acá. Y en el denominador ponemos n, que es el tamaño de la población o el número de datos de que se dispone. Por eso, haciendo operaciones de la sumatoria de todas las x, tenemos que nos da 49. Sí, porque si sumamos 5 y 6 son 11, más 10, 21, más 4, 25, 9, 34, 34 y 7, 41 y 8 serían 49. Que divididas entre el total de la población, en este caso son 7, nos da como resultado 7. ¿Qué significa esto? Que este es el promedio, como dice acá, su promedio es 7,
pero esto no significa que todas las materias tengan calificación de 7, sino que el promedio de calificaciones de Luis para estas materias es 7. ¿Sí? Es una idea de cuál sería el promedio de calificaciones que si Luis hubiera sacado 7 en todas ellas. Se vuelve a repetir, es solamente una idea de la cantidad que obtenemos. Luego viene aquí un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que ustedes, o un ejercicio mejor dicho, que ustedes tienen que desarrollar. Luego aquí viene otro ejemplo. Dice, consideremos los siguientes grupos de datos que son unas muestras obtenidas de cierta población y obtiene el promedio de cada uno de ellos. Aquí vas a hacer tú en este espacio, aunque no está con fondo verde para la ejercitación, pero te pido por favor que obtengas el promedio, aunque como está aquí abajo, aquí ya está la sumatoria de todos los 4 casos para que obtengas el promedio de ellos. ¿Sí? El promedio de esos datos que es con X testada, aunque también aquí nos están adentrando para que escribamos que el promedio mu es igual a 50 en todos los casos. ¿Sí? ¿Cómo lo desarrollarás tú? Luego viene aquí un ejercicio que es el 5 y que dice que en una empresa se encuesta a 4 trabajadores. Si el administrador de la compañía recibe un sueldo de 300,000 y 3 obreros reciben un sueldo de 1,000, ¿cuánto ganan en promedio? Bueno, es para que lo desarrolles, por favor. Entonces, esto fue la página 111. Y luego viene otro ejercicio, que es el ejercicio 6. Y aquí está, dice que el jefe de departamento, bueno, hay que desarrollarlo, hay que hacer operaciones. No te quito la inspiración, pero hazlo tú, por favor. Luego viene la media o promedio para datos agrupados. Esto es de nuestro interés, ¿sí? Ya que esto quiero que me vayas a hacer favor, que me hagas favor de que, bueno, primero vamos a ver cómo está nuestra fórmula. La media para datos agrupados se representa con la letra griega mu. Esta que tenemos acá es la letra griega mu. Y la fórmula se interpreta como que la media para datos agrupados es igual a la sumatoria de todos los productos que se obtienen al multiplicar la frecuencia simple en cada una de las clases, es esto, por la marca de clase. Si es lo que dice en el numerador, y en el denominador dice que tenemos que efectuar la sumatoria de todas las frecuencias simples. Y es lo que se va a hacer, con la tabla 3.2, ¿te acuerdas? De la tabla que hicimos, de qué situación era, creo que era las estaturas. A ver, déjame ver, voy a echarme un clavadito y regreso contigo. No te vayas a ir. Permíteme un momento. Bueno, ya la revisé. Está la tabla en la página 63. La página 63 de nuestro libro de texto es la tabla 2.1 y se refería a los salarios o ingresos en miles de pesos de 56 personas. Entonces lo que vas a hacer, te voy a pedir de favor que rescates tu tabla que hiciste en Excel, la tabla de distribución de frecuencias, como yo la voy a rescatar en este momento. Permíteme, no te vayas. Mira, ya la traje aquí a la pantalla para que la observemos. Es esta nuestra tabla de distribución de frecuencias con los datos correctos, que inclusive podrías tú revisar tu tabla para ver si así los tienes. Y bueno, de lo que se requiere es que se haga lo siguiente, que aquí adelante
aquí adelante tengamos que poner algo que sea lo que nos está pidiendo nuestro libro de texto para poder calcular la media para datos agrupados, ¿sí? Que nos decía que tenemos que multiplicar nuestra sumatoria de lo que se obtiene cuando multiplicamos nuestra frecuencia simple por la marca de clase, y luego que dividamos todo esto entre la marca de clase. Y entonces en la fórmula que decía que es la división para poder obtener la media, es la división de cuando multiplicamos todas las frecuencias simples por las marcas de clase y que las sumemos y dividamos entre la sumatoria. ¿Cómo va a ser esto? A ver, regresamos a nuestra gráfica y tendríamos que es esta gráfica, y entonces aquí tenemos que poner que vamos a multiplicar este dato, la frecuencia simple por la marca de clase. Entonces aquí tenemos que poner un dato más que quedaría de la siguiente manera. Entonces, en nuestra tabla de distribución de frecuencia tendríamos que agregar otra columna. Sería la columna número 11, como está aquí, como se puede ver acá. Y esa columna 11 sería lo que procede a multiplicar las frecuencias simples que están aquí y que se multiplican por las marcas de clase. Por esa razón, aquí en el primer dato que se obtiene tendríamos 24, que resulta de multiplicar FI por MI, que son las frecuencias simples por la marca de esa clase. ¿Sí? Y así sucesivamente en cada uno de ellos, de estas clases, es como se obtienen los productos de la frecuencia por la marca de clase. Y esto sería el equivalente en las sumas, a la sumatoria de los productos que se obtienen, o sea, las multiplicaciones de las frecuencias simples por las marcas de clase, para que podamos hacer la siguiente operación. Aquí la tenemos. Y tenemos entonces que nuestra fórmula de la media para datos agrupados, que es con la letra griega mu, es igual al cociente, o sea, la división, de la sumatoria de los productos que se obtuvieron de las frecuencias simples por las marcas de clase, y ese resultado lo vamos a dividir entre la suma de todas las frecuencias simples. Los valores que se obtuvieron de acuerdo a nuestra tabla serían los siguientes. Esto va a ser igual a 1170, que es lo que se obtiene en la tabla de distribución, la sumatoria, entre 56, que son el número de datos, ¿sí? Y que corresponde a la sumatoria de las frecuencias simples. Al efectuar operaciones nos da resultado 20.89, que sería aproximadamente 21. Bueno, pero dejaríamos en 20.89. Si buscamos este 20.89 dentro de qué clase cae, veríamos que caería en la clase que sería considerada en la clase D. Entre 20 y 22 está el 20.89, o sea, casi el 21. Entonces, si nosotros queremos saber en qué valor o en qué clase cae la media para datos agrupados, tendremos que decir que la clase de la media para datos agrupados está en la clase D. Bueno, de momento, eso es todo lo que vamos a hacer, a considerar, para que tú lo hagas en tu tabla de distribución de frecuencias. Por favor, ¿sí? Y si hay algún dato que necesite yo que calcules, te lo hago saber a través de tu jefe de grupo.
Que tengas una excelente tarde. Hasta luego.